Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Le damos la bienvenida a este evento organizado en conjunto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consejo de la Magistratura y el Programa Cuestiones de Estado de la Facultad de Derecho. Para nosotros es un enorme placer poder cobijar en el ámbito de la facultad este evento, no solamente por la calidad de los panelistas, sino por la temática, que obviamente para nosotros es de particular interés. El programa pretende justamente propiciar ámbitos de reflexión, diálogo, de generación de propuestas en materia institucional, de calidad institucional, etc. Bueno, y entendemos que este informe que vamos a presentar hoy versa sobre esto, hace un aporte muy interesante para poder reflexionar sobre los desafíos que tiene el sistema de justicia, por supuesto, y hace aportes determinantes para poder construir un poder judicial más abierto, más participativo, más transparente. Como decía, hoy vamos a presentar el informe Justicia Abierta en tiempos de COVID-19, un modelo para armar en base a las experiencias del Juzgado Penal Contravencional y Faltas número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido elaborado por el PNUD. Y por supuesto también quiero destacar que nos pone muy contentos contar con el apoyo y el acompañamiento de la Junta Federal de Cortes, en nombre de su presidenta María del Carmen Bataini, además con quien me une un gran afecto, y del FOFECMA, del Foro Federal de Consejos de la Magistratura, que va a estar representado por el doctor Quintana, que entiendo está unos minutitos demorado, pero en breve se va a incorporar. Por supuesto, es como decía, este acompañamiento muestra el interés también de aquellos que tienen la máxima responsabilidad de administración de los poderes judiciales de la Argentina, y obviamente bienvenido sea en el contexto de las recomendaciones de los organismos, los ODS, la Agenda 2030, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el diseño de una justicia más abierta, es decir, de la implementación de los principios del gobierno abierto al sistema de justicia, como decía antes, para dotarlo de mayor transparencia y obviamente también para propiciar un cambio en la cultura institucional de los poderes judiciales, que por supuesto yo entiendo a título personal que es un paso fundamental para poder incluso tratar de atender las dificultades y las desigualdades que tienen países como el nuestro y verdaderamente garantizar el acceso a la justicia y la plena vigencia de los derechos de ciudadanas y ciudadanos. No quiero extenderme mucho más, quiero agradecerle, por supuesto, a los panelistas, a Nora Lucy, con quien hemos trabajado en otras ocasiones, y la verdad siempre es un placer poder hacerlo de manera conjunta, a Pablo Casas, con quien me une una amistad de muchísimos años, y para mí es un gran honor poder contar con él, y por supuesto también porque acompaño y valoro enormemente el trabajo que viene haciendo desde el juzgado en esta materia. Bueno, María del Carmen, como decía antes, a Francisco Quintana, y por supuesto también a Álvaro Herrero, un amigo con el que estamos trabajando también en los temas de justicia abierta, y de alguna manera él está junto con Mariano Heller liderando este programa o el plan anual de justicia abierta del Consejo de la Magistratura, en el marco del cual hacemos la presentación de este informe. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a pasar a las palabras, y acá, omití el agradecimiento a Claudio Tomasi, a quien le voy a dar la palabra ahora, representante residente del PNUD, con quien también hemos compartido otras actividades, y por supuesto le agradezco enormemente que esté acá, y por supuesto las palabras que invito a que nos comparta a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas, todos y todes. En primer lugar, quiero felicitar y agradecer al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la persona de su vicepresidente, doctor Francisco Quintana,
por la oportunidad de compartir con ustedes la apertura de este encuentro. También quiero saludar a la presidenta de la Junta Federal de Corte, la doctora Carmen Battaini, al titular de Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Pablo Casas, y a las distintas autoridades y funcionarios judiciales presentes. Y claramente a la Universidad de Buenos Aires, en la persona del doctor Carlos Masvedes. El informe que hoy se presenta es el resultado del trabajo colaborativo entre el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el PNUD Argentina. Y el objetivo de este informe ha sido destacar los esfuerzos institucionales y los logros alcanzados por el Juzgado 10 y por el Consejo de la Magistratura, lo cual han permitido la continuidad de la prestación de servicios de justicia a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19. Si bien la crisis derivada de la pandemia, o su inicio en el 2020, comenzó como una emergencia sanitaria, rápidamente, como todos sabemos, se transformó en una crisis económica y social que realmente desafía la gobernabilidad alrededor del mundo, no solamente en Argentina. Y así, pues la pandemia del COVID ha profundizado las desigualdades ya preexistentes, el desempleo, el acceso a la educación, a la salud, ha llevado a la quiebra de pequeñas y medianas empresas y ha impactado de manera más gravosa sobre algunos grupos poblacionales, en particular, como bien sabemos, las mujeres, los niños y las niñas. El acceso a la justicia es fundamental para garantizar el ejercicio de derechos a toda la persona sin dejar a nadie atrás, como lo indica la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y se vuelve crítico en situaciones como la de la actual pandemia. La experiencia que hoy vamos a escuchar, que se presenta, es realmente uno de los casos de prestación de servicios de justicia ininterrumpido en el contexto de pandemia y pone de relieve la importancia de haber avanzado hacia el concepto de justicia abierta. Me permito acá recordar que la justicia abierta se arraiga en la noción de un gobierno abierto, incluyendo los principios de la participación ciudadana y el acceso a la información, pero también en nuevas áreas de trabajo como son los de los datos abiertos, el uso de las redes sociales, la utilización de Big Data y la nueva tecnología de información. La justicia abierta es de suma relevancia ya que posee una dimensión de educación sobre los derechos, su ejercicio y el funcionamiento del Poder Judicial. Y asimismo, al mismo tiempo, fortalece la integridad de jueces, fiscales, defensores y abogados y actúa como un factor disuasivo de conducta reprochable. En pleno siglo XXI, pues, la justicia abierta es cada vez más la regla en el ejercicio jurisdiccional, siendo las excepciones de aplicación restrictiva. Es por ello que entendemos que la experiencia del juzgado penal, contravencional y de falta número 10 debía ser contada, replicada y escalada para reducir, entre otras, la brecha en el acceso a la justicia en Argentina. En efecto, en el informe podrán reconocer las implicancias y los aportes de la experiencia del juzgado 10 hacia la consolidación de una justicia abierta, identificando los desafíos asociados, así como también las oportunidades de impulsar la innovación y la producción y apertura de datos. A modo ilustrativo, quiero destacar el uso de las tecnologías digitales como herramienta de acceso a justicia en la puesta a disposición de información. Y eso no solo de las partes en litigio, sino también para la participación de la ciudadanía en las audiencias. Este es un decidido avance hacia la construcción de una justicia más transparente y que rinde cuentas a la ciudadanía argentina, en una clara contribución al logro de la Agenda 2030. Quiero felicitar nuevamente y también permítame por favor manifestarle el interés del PNUD en continuar el apoyo al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Poder Judicial en la implementación de las recomendaciones de este informe en aras de contribuir a implementar una justicia abierta y centrada en la persona.
Así que les deseo que tengan una excelente jornada de trabajo y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Claudio, por tus palabras y el acompañamiento de siempre. A continuación, le voy a pedir que me dirija la palabra a Mariano Heller, secretario de Planificación del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Me toca darles la bienvenida en nombre del Consejo de la Magistratura y es un enorme honor poder realizar este evento junto al programa Cuestiones de Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Oficina en Argentina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La verdad que es una alegría enorme haber llegado a este momento, haber llegado hasta acá después de varios meses de trabajo, pandemia mediante, y enfocados en esta investigación que lideró el PNUD en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Ya hace más de un año se empezó a trabajar en la realización de este estudio, cuyo objetivo fue documentar y analizar las reformas de justicia abierta que implementó el Juzgado Penal número 10, liderado por Pablo Casas, y con un equipo espectacular que trabaja justamente con Pablo. Eso ya hace tiempo vienen trabajando en reformas vinculadas a la apertura de datos, la utilización del lenguaje claro, un trabajo especial en materia de género, anonimización de sentencias para que las podamos efectivamente publicar sin violar datos personales ni la privacidad. Y bueno, esto es como un corolario del trabajo. Esto obviamente, todas estas reformas que se vienen implementando pasaron a ser especialmente relevantes en el contexto de la pandemia, ¿no? Justamente este tipo de trabajo fue el que permitió, como bien decía Claudio recién, que el servicio de justicia siga funcionando en un momento especialmente difícil para la sociedad y para las instituciones del sector público. Con lo cual, bueno, justamente este informe documenta, bueno, qué es lo que se hizo para que se permita que el juzgado y el Poder Judicial puedan seguir trabajando con normalidad. Coincide además esta presentación con la muy reciente aprobación por parte del Consejo de la Magistratura y por unanimidad del Plan Anual de Justicia Abierta del Consejo de la Magistratura. Y el juzgado de Pablo y algunos otros ejemplos que han trabajado en esta materia han servido enormemente para que efectivamente pueda haberse aprobado este plan de justicia abierta. Esto es una novedad importantísima para nosotros y nos permite ir camino hacia la institucionalización de este tipo de políticas. Como bien decía Claudio recién, nos permite justamente que esto pase a ser la regla y no la excepción, y para nosotros es obviamente importantísimo. Esto viene de la mano de un trabajo que venimos realizando hace ya varios años, que se profundizó con el trabajo del Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación que venimos desarrollando desde el Consejo de la Magistratura. Es un trabajo mancomunado entre, en este caso, la jurisdicción, el juzgado de Pablo, otros juzgados y el Consejo de la Magistratura para efectivamente poder llegarle al ciudadano de otra manera, que el ciudadano sea el centro de nuestro trabajo, cosa que obviamente es absolutamente fundamental bajo una lógica de justicia abierta. Para cerrar, señalarles que este informe que se presenta hoy captura innovaciones, nos va a permitir aprender algunos procesos de reforma, cómo fue el camino que llevó al Juzgado 10. En muchos casos este camino yo lo viví muy de cerca, charlándolo en muchos casos con Pablo, también con su equipo. Debo repetir, el equipo de Pablo es un equipo extraordinario, y seguramente en parte por el liderazgo de Pablo, pero en parte por su propio interés en el tema,
se compenetró en este trabajo y generó justamente una lógica a partir de la cual querían abrir todo y querían que cada vez pudieran avanzar más, incluso a veces más allá de lo que finalmente se podía hacer, y creo que eso es especialmente rescatable, y justamente por eso se termina haciendo este informe con este tipo de innovaciones. Así que bueno, es un lujo poder presentar este proyecto o este informe con ustedes, es un lujo poder compartirlo con Claudio y Nora, a quienes les agradezco enormemente porque el apoyo del PNUD para nosotros ha sido fundamental. Es música para mis oídos escuchar que Claudio dice que vamos a seguir trabajando en conjunto en este tipo de iniciativas, así que agradecerles muchísimo, porque para nosotros es realmente muy importante y fundamental seguir trabajando en conjunto. Es parte de la lógica de colaboración en la cual queremos seguir trabajando. Agradecerle muchísimo a María del Carmen, a Fran, que no sé si ya entró o no entró, pero el apoyo institucional del Consejo de la Magistratura también es importantísimo, y nuevamente, y por último, volver a agradecerle a Pablo y a su equipo, porque, bueno, obviamente estamos acá por el trabajo que ellos hicieron, pero también son parte importantísima de la aprobación de este plan de justicia abierta que les comenté, y que va a hacer que podamos trabajar mucho más institucionalmente desde el Consejo en la búsqueda de abrir el Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Ahora le vamos a pedir a Nora Lucy que haga uso de la palabra para la presentación del informe. Nora es la coordinadora de Gobernabilidad Democrática del PNUD. Adelante, Nora, gracias. Gracias, Pablo. Bueno, yo voy a poner una presentación simplemente para que sea un poco más divertido que mirarme a mí, así que ahí vamos. Ahí está. ¿Se puede ver y se oye bien? Muy Perfecto. bien. Bueno, no voy a repetir lo que ya se ha estado comentando, así que simplemente vamos a ir, les voy a hacer algunos comentarios muy breves respecto de por qué para el PNUD, digamos, dónde se enmarca esta experiencia del Juzgado 10 dentro de las, de las iniciativas que impulsa nuestra organización. Lo primero que hay que recordar es que el tema de justicia abierta es una innovación pendiente, en el sentido de que implica, en primer lugar, ese cambio de paradigma, ¿no? Decimos que el cambio de paradigma está fundamentalmente centrado en pensar en la prestación del servicio de una manera más centrada en las personas. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, significa de alguna manera complementar los diseños tal vez tradicionales, donde en realidad se pensaba la prestación del servicio, se diseñaba y se aplicaba más desde una óptica de la oferta y no de la demanda, ¿no? E inclusive ir un paso más adelante, decir, bueno, ¿cómo logramos que los temas de inequidad y los temas de falta de acceso de algunas poblaciones muy delimitadas, como recién mencionaba Claudio, como personas en situación de vulnerabilidad social o económica, las mujeres, los niños y niñas, puedan acceder de una manera fácil, sin revictimización? Y para eso claramente las instituciones deben ayornarse sin lugar a dudas. Entonces lo primero que tenemos que pensar es que esta innovación tiene que tener siempre presente a la persona, al individuo, con su tipo de, digamos, con sus problemáticas, y cómo tratar de resolver de una manera eficiente los problemas que tiene. Luego la Agenda de Desarrollo Sostenible nos recuerda que tenemos que medir lo que valoramos, en el sentido de si nos proponemos una meta, sea cual sea mejorar el acceso a justicia, sea disminuir los niveles de violencia, sea fortalecer el Estado de Derecho, tenemos que planificarlo de alguna manera concreta, y
seleccionando indicadores que que permitan capturar los avances que desde un punto de vista institucional, en este caso en la justicia, se está haciendo. Entonces, por eso me gusta siempre recordar que tenemos que medir estos avances que se están logrando. Luego, innovación también en términos de herramientas, ¿no? La Agenda 2030 nos propone algunos indicadores, esos indicadores, dependiendo del tema que querramos medir, pueden ser suficientes, otras veces claramente necesitan ser complementados o sustituidos por otros, indicadores que permitan realmente dar una visibilidad a los aportes que en este caso el Poder Judicial, cuando digo Poder Judicial me refiero al Poder Judicial propiamente dicho, pero también a los consejos de la magistratura, que tienen un rol tan importante en materia de planificación y de mejora de la calidad institucional. Herramientas innovadoras, bueno, la Agenda 2030 hace muy poco incluyó algunos indicadores en términos de acceso, fundamentalmente un indicador que no está referido exclusivamente a los temas penales, de manera que también permite captar las mejoras en términos de acceso en temas no penales. Si bien el caso que vamos a presentar es de la jurisdicción penal, simplemente aprovecho este espacio para comentarles que la organización no ha dejado limitado el tema del acceso a los temas penales. Innovación después, dependiendo de los temas que ustedes quieran debatir, después podemos comentar, pero se los dejo aquí en la filmina algunas herramientas que son innovadoras para medir estos avances. Ahora bien, cuando hablamos de innovación, todo el mundo piensa en las tecnologías digitales y está muy bien, digamos, uno hoy no piensa en la calidad institucional sin la introducción de tecnologías que nos permitan mejorar los procesos, certificar de calidad los procesos, pero es mucho más que eso. Cada vez más, y en los distintos poderes, en los distintos niveles de gobierno, se está introduciendo las tecnologías digitales con una dimensión del uso, como ya se mencionó, de la Big Data, y también de los usos cada vez más usos frecuentes de la inteligencia artificial, ¿no? Para poder de alguna manera concentrar la mente humana en el caso de ustedes, en la decisión jurisdiccional, ¿no? En el caso del Poder Judicial. Bueno, voy a seguir rápidamente, esto se los voy a dejar. Ya se dijo que en general la pandemia evidenció las debilidades de los sistemas de justicia y las situaciones de inequidad quedaron tal vez mucho más expuestas a raíz de la pandemia, que implicó una gran restricción ambulatoria, ¿no? Cuando uno mira qué ha pasado en el resto del mundo con el sector justicia, lo que hemos visto es que en realidad algunos tribunales, debido a la pandemia, implementaron políticas de despapelización y justicia abierta con la venida de la pandemia. En otros casos lo que vimos es que hubo un aceleramiento de procesos que ya venían en preparación y se aceleró en todo caso la implementación. Pero como siempre digo, hay honrosas excepciones a la regla en materia de justicia e innovación, y concretamente yo aquí les dejo otros casos que hemos trabajado en materia de justicia e innovación, porque sabemos que el Consejo de la Magistratura tiene también su laboratorio de innovación. De todas maneras me voy a concentrar en hacer algunos comentarios que creo que serán como disparadores para el debate después respecto de la sistematización de la experiencia del juzgado 10. Bueno, ya se comentó un poquito qué es la justicia abierta, pero lo más importante entonces para recordar, si me permiten, es que la justicia abierta en realidad refiere a un modo de gestión distinto, a un modo de gestión donde las herramientas de las tecnologías son importantes, pero también donde el modelo de trabajo es diferente del modelo tradicional, ¿no? Ya no pensamos más en que los jueces resuelven expedientes, sino que los jueces resuelven los problemas de las personas, ¿no? También implica un cambio de paradigma en el sentido de, sin perder la noción de jerarquía que tienen los juzgados, el tipo de trabajo, además de ser un poco más dinámico, tiene alguna impronta un poco más colaborativa, ¿no? No digo, no sé, no siempre horizontal, pero sí mucho más colaborativa, ¿no?
dependiendo del perfil de los jueces, claramente uno ve mayor o menor horizontalidad en los procesos de innovación judicial, ¿no? Bueno, recién se mencionó gran parte de los principios de la justicia abierta, así que no los voy a repetir, simplemente déjenme que me pare en recordar que también es muy importante como un principio de justicia abierta la dimensión de rendición de cuentas que implica por parte de funcionarios y empleados judiciales hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces hay una dimensión sumamente importante en términos de democracia que implica tener un juzgado abierto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vimos? ¿Por qué decidimos tal vez apoyar y dar visibilidad a esta experiencia? El caso del juzgado 10 es una de las experiencias que hay en Argentina, donde lo que sí se advirtió es que el juzgado ha podido continuar prestando ininterrumpidamente el servicio de justicia, porque en años previos ya había iniciado acciones tendientes a promover la justicia abierta dentro del propio juzgado, ¿no? Aquí ustedes tienen una barra temporal donde se marcan algunos hitos que son importantes. Lo voy a pasar porque acá lo tenemos de una manera un poco más legible, espero. Tal vez las acciones las acciones críticas en este sentido fueron desde un inicio la digitalización de los expedientes, la publicación de las resoluciones y sentencias, la difusión de esas agendas, la posibilidad de hacer esas audiencias de manera virtual, la publicación también de los currículums de los miembros del juzgado, no solo del juez, sino también del equipo, y también la publicación de la información respecto de las licencias del juez. El otro tema importante es la transparencia activa, ¿no? La puesta a disposición por parte del juzgado de los datos que manejan en la prestación del servicio de una manera abierta, ¿no? No es lo mismo tener... poner a disposición datos en un formato cerrado que en un formato abierto. El formato abierto, como ustedes saben, permite que cualquier persona analice y reutilice la información que se pone a disposición. Luego el uso que vimos, el uso de las redes sociales por parte del juzgado, la definición de un manual de procedimiento obviamente adecuado al nuevo perfil de gestión, y la utilización del lenguaje claro, ¿no? Accesible a cualquier ciudadano. Bueno, aquí, solo para que ustedes tengan una idea, los animo a que lean el documento, está de una manera de una fácil lectura, pero lo que tratamos de rescatar para esta conversación es algunas, dentro de estas acciones que acabo de mencionar, digamos, cuál fue el impacto y qué chance teníamos al momento de hacer este relevamiento para pensar en una replicabilidad de este modelo de gestión en otros juzgados, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de la digitalización de los expedientes, que por supuesto tiene un impacto en lo que ustedes ya saben, ¿no? Reducción de tiempos de gestión, la posibilidad de evitar que se dupliquen las tareas, pero también ha sido muy importante porque el hecho de digitalizar expedientes tiene un impacto sumamente positivo en el cuidado del ambiente, ¿no? Y en la necesidad de evitar la tala de tantos árboles. Así que más allá de los ahorros en costos de transacción y costos de oportunidad, también tiene un efecto, una externalidad positiva, como es, si lo pensamos en términos de medio ambiente, ¿no? De ambiente. Replicabilidad, ¿qué posibilidades había? Bueno, importantísimo la resolución del Consejo de la Magistratura, que nos da la posibilidad de pensar que va a ser, en la medida que las autoridades lo decidan, relativamente simple poder replicar, con la necesidad de ajustes necesarios, por supuesto, en otros juzgados de otra competencia. Bueno, luego... esto sí es muy importante, y a veces tal vez no, esta dimensión de publicar las resoluciones y las sentencias a veces no se visualiza como un tema crítico. ¿En qué sentido?
la necesidad de publicación de las resoluciones y de las sentencias para que realmente vayamos hacia un juzgado abierto implica la necesidad de unificar criterios para anonimizar datos, ¿no? Lo que sí hemos visto, que si bien es cierto que el juzgado 10 lo lleva adelante, el criterio de anonimización no está aún generalizado desde el Consejo, ¿no? O sea, ahí lo que se propone es que el Consejo defina los modos y el alcance del proceso de anonimización, de manera de que pueda tenerse una estandarización para todos los juzgados en el ámbito de la ciudad autónoma, ¿no? Bueno, luego después, por supuesto, el tema de difusión de la agenda que habíamos mencionado hoy, lo importante también sería en este punto avanzar hacia protocolos que estandaricen la forma en la que se llevan adelante las audiencias virtuales, y por supuesto cuidando el debido proceso y la protección de datos que sea necesaria, ¿no? Respecto de la publicación, como les dijimos que habíamos visto como una buena práctica, ¿no? la publicación de los currículums y de las licencias del juez, esto es relativamente simple de replicar, ¿no? No tiene mayores particularidades. El repositorio de datos es una herramienta, como dijimos, efectiva para poder rendir cuentas, y lo más importante que advertimos en este punto es que es necesario trabajar con los funcionarios y los empleados judiciales, porque de alguna manera esto implica un cambio importante en la cultura institucional del Poder Judicial. Así que pensamos que tal vez sería un aporte positivo avanzar en capacitación respecto de por qué, cuál es la importancia, cuáles son los alcances del trabajo con datos en formato abierto, y ahí pensamos que tal vez podría coordinarse de alguna manera con el sistema eje que ya tiene implementado el Consejo de la Magistratura, más allá de algunos ajustes técnicos que no es el momento, me parece, de analizar, pero bueno, esto está en el informe. Después el tema de los manuales de procedimiento, pensamos que sí, que es necesario tal vez un apoyo técnico del Consejo, todo esto en función de pensar en la réplica y ojalá en el escalamiento de esta iniciativa del Juzgado 10. Finalmente, una nota interesante respecto del uso de redes. Pensamos que bueno, han hecho un uso sumamente eficiente e interesante de uso de redes, pero tal vez aquí para poder avanzar hacia la replicabilidad sería importante pensar algún entrenamiento, alguna capacitación muy básica en términos de comunicación en redes, ¿no? Para poder balancear aspectos que tengan que ver con la seguridad y el manejo de datos, ¿no? Finalmente, el lenguaje claro es uno de los juzgados de esta jurisdicción que hace gala, digamos, de la utilización de este lenguaje, que pensamos que es clave para que la ciudadanía pueda comprender el alcance de sus derechos y también el alcance del trabajo que hacen día a día desde el juzgado. Algo muy importante y que de todos los temas que tal vez podemos resaltar, ya lo adelantó nuestro representante, es el hallazgo que para nosotros fue revelador, en el sentido de que previo a la pandemia no advertíamos la participación de los ciudadanos o de personas que no son parte en los procesos, estén interesados en observar una audiencia. Y bueno, aquí me tomé el trabajo de citar entre comillas, al doctor Pablo Casas, que bueno, él nos comentó y nos mostró el registro en el sentido de poder certificar a junio, seguramente ahora son más, pero a junio 65 personas que habían participado como público, digamos, ¿no? Y esto sí creo que es algo sumamente valioso en términos de educación en derechos.
Para ir finalizando, tratamos algunos de los mitos que uno suele escuchar respecto de justicia abierta. Identificamos 7 que fueron derribados a lo largo de la sistematización de este trabajo, y que están vinculados con la necesidad de presupuestos importantes, o de aumentar los presupuestos judiciales, el tema de que implica una carga adicional de trabajo, o que el uso del lenguaje claro no es formal ni preciso, en fin, todos estos mitos, así que no les voy a contar cómo los derribamos para que lean el documento, pero sí les voy a mencionar rápidamente algunas lecciones aprendidas. Una es que efectivamente pudimos constatar que en la gestión de este juzgado hay un avance respecto de la consideración de que la justicia debe ser brindada pensando fundamentalmente en los problemas legales que tiene la gente, por supuesto en el marco de la legislación vigente, ¿no? Algo muy importante, que ya lo mencionó Mariano Heller cuando en la apertura, fue mencionar el equipo de trabajo, y yo de todas maneras quiero resaltar el liderazgo, ¿no? El liderazgo del doctor Pablo Casas, que permitió que junto a su equipo continuar esta tarea de prestación de servicios en tiempos tan difíciles como los tiempos del COVID-19 que nos están tocando vivir. La otra lección aprendida es que la verdad que es relativamente simple poder explicar la importancia de las políticas de justicia abierta, y que tal vez lo que hay que hacer es tal vez pararse en experiencias como esta, y generar mayor interés sobre todo en los liderazgos institucionales, para que esto no sea una excepción, sino que sea la regla en breve, ¿no? Bueno, y después algunos temas que están vinculados con lo que mencionaba recién respecto de la forma de trabajo, un trabajo más descentralizado si uno lo compara con el tipo de organización institucional más tradicional. Aquí les dejamos algunas sugerencias para un plan de acción que esperamos poder acompañarlos, como ya les adelantó nuestro representante. Simplemente tomamos, para no tomar más tiempo, tres dimensiones o 3 ejes, con algunas sugerencias a futuro para trabajar, ¿no? Con el Consejo, si es que entiende pertinente, ¿no? Por supuesto, pensamos que el tema de transparencia activa todavía debe trabajarse más. La participación ciudadana es una instancia secuencial posterior, pero aún resta un trabajo importante con los funcionarios del Poder Judicial, con los funcionarios del Consejo de la Magistratura, para lograr que los datos estén a disposición en formatos abiertos, ¿no? También el tema de digitalización de expedientes claramente es un requisito sine qua non, así que también ahí proponemos algunas actividades para poder replicar y escalar. No voy a leer toda la filmina, simplemente se los dejo aquí para el debate posterior. Simplemente para cerrar, agradecerles siempre la confianza y el espacio que nos dan para sumarnos casi como si fuéramos del equipo de trabajo, tanto el doctor Pablo Casas como el Consejo de la Magistratura, y decirles que creemos que en esta etapa el Consejo está en un contexto ideal o favorable para poder abordar gran parte de las recomendaciones que se hicieron en el informe, ya que tienen, como mencionó recién Mariano, un plan de acción de gobierno abierto, aprobado y en implementación. Existen áreas, como me había mencionado inicialmente, como el JUSLAB, que ya están trabajando iniciativas innovadoras, y que además que estamos convencidos de que esta experiencia es un caso de éxito de justicia abierta a nivel subnacional, y agradecemos que está la doctora Battaini en su condición de presidente de la JUFEJUS. Esperamos que otras jurisdicciones se animen a replicar y escalar esta aventura que llamamos justicia abierta. Gracias.
Muchas gracias, Nora. Muy interesante la presentación del informe. Ahora le vamos a pedir al doctor Pablo Casas, juez titular del Juzgado Penal contra de Faltas número 10, unas palabras, por favor, algunos comentarios. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gilda tiene 31 años. Vive en un barrio vulnerable del sur de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 3 hijas y 2 hijos. Tiene estudios secundarios incompletos. Es arrastrada por el piso de su casa y su agresor, padre de unos hijos, le grita: "Dale, bolita, gorda, hija de puta. Esa plata es mía, me la gané trapé", que la hace caer por la escalera y se desvanece. Jazz y Calo rondan los 30 años a una abogada. Le decimos a X, como se conoce, que es algo así como algo que hoy le interesa mucho al mundo, por el potencial, que es maestra de obra junto a Gonzalo, Ale, a Toti, a Lu, a Mica, a Ro, las que hicieron el trabajo que hizo posible disponibilizar nuestra base de datos estructurados y abiertos. Pablo tiene 30 y pico, es abogado y acaba de ser becado para profundizar sus estudios en políticas públicas en Londres. Además de ser parte del recorrido, se encargó de que esta experiencia pueda ser compartida también en el idioma inglés. Antonella también anda cerca de los 30 y es abogada. Inquieta como pocas, es una de los motivos para que hoy estén disponibles y hayamos podido compartir las guías de procedimiento, la guía de lenguaje claro con perspectiva de género y la guía de atención de casos de violencia de género. Sergio tiene 38 años, es programador. Nos conocimos en una hackathon. La hackathon es una reunión de gente, personas, pongámosle, que se juntan buscando soluciones a problemas. De hecho, el término viene de hackers y de maratón. Nos juntamos horas a tratar de buscar problemas, soluciones a problemas desde otro lado. Ahí lo conocimos a Sergio y desarrolló Abierto el Juzgado. Nicolás, treintañero, músico, representante de una cooperativa de trabajo, Cambá, de trabajo de personas que trabajan en tecnología, junto a él, a Lucía, conforman otra cooperativa que se llama ALT, que son personas trans dedicadas a la tecnología, con el apoyo de Fabricio y Silvana, que son de Hilda, que es una iniciativa latinoamericana de datos abiertos. Me dicen que se corta, ¿me están escuchando bien? Sí, Pablo, justo te iba a sugerir que por momentos se te escucha entrecortado. Por ahí a lo mejor si querés apagar la cámara un poquito, o porque se te va cortando a ratos. Vamos, ahí vamos a ver si es mejor. Decía que Fabricio y Silvana, que son de Hilda, que es la iniciativa de latinoamericana, que es una organización de la sociedad civil, que junto al oficial que resuelve esa tensión entre la garantía de acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales como son los datos personales. La técnica que utilizaron se llama de procesamiento del lenguaje natural, que está muy de moda y mucho avance en el idioma inglés, pero no tanto en nuestro idioma. Nosotros, les cuento, ya estamos utilizando esa herramienta dentro de los servidores del Consejo de la Magistratura, que gracias a Mariano, a Silvia, a José Luis, eso fue posible. Esta es una experiencia que hizo realidad algo que escuché hace muchos años de los múltiples stakeholders, básicamente de los múltiples actores interesados para resolver situaciones complejas que nos atraviesan a las comunidades. Y esto es uno de ellos: sociedad civil, academia, sector privado y el Estado y el gobierno trabajando juntos en una solución que generó una herramienta de tecnología de avanzada. Ivy, Ivana y Mailén
también son treintañeras, cofundadoras de Data Género, que son otra ONG, que junto con Sabina, y gracias a Lucía, a Carla, a Mildred, consiguieron trabajar financiadas por la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres y la Unión Europea, que justamente financia trabajos para la eliminación de la violencia de géneros, para investigar y documentar lo que fue la experiencia de esa base de datos con perspectiva de géneros, que incluyó la capacitación y el diálogo con Diana, con Pato, con Celeste y con muchas compañeras del observatorio, y que también tienen ilustraciones de una ilustradora que la pueden ver por redes, que se llama Ro Ferrer. Valentina tiene 20 y pico de años. Ella está estudiando ingeniería en sistemas y participa del Infolab de Mar del Plata. Desde allí con Ana, usando también esa base de datos abiertos del juzgado, diseñó un modelo de aprendizaje automatizado que se conoce como Machine Learning, que predice los tipos de violencia que existen en los casos o en los relatos de la víctima según las definiciones que da la ley de la 26.485, que es la ley en la Argentina que reglamentó el acto de Belén Pará. Estas personas y muchas son parte de la innovación de la gestión judicial centrada en las personas, que por la convicción democrática de la necesidad de fortalecimiento del desempeño de la organización social, que canalizamos conflictos, que tenemos que trabajar por la disminución de la violencia, también debemos efectivizar los derechos humanos. Estas realidades que fueron modificados, sin duda, expresan al menos esperanza de alcanzar los objetivos generales y que tiene el ODS 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde otra vez, gracias a Nora, a Álvaro, a María del Carmen, quedan documentados con esta presentación que se hace el trabajo que hizo Andrea. Para terminar, les quiero contar que Gilda, luego de pasar un tiempo en un refugio, pudo volver a su casa con sus hijas e hijos. Y el agresor fue condenado por modalidad de violencia doméstica de tipo psicológica, simbólica, física y económica. El juicio oral fue público, se hizo en este juzgado, con participación virtual de muchas personas. Y la sentencia está accesible con los datos personales anonimizados en esa base de datos a la que pueden acceder desde nuestras cuentas de la red social #JusticiaAbierta. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tus palabras. Ahora le vamos a dar la palabra a Álvaro Herrero, que es el director de Relaciones Institucionales e Investigación del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y coordinador del Plan de Justicia Abierta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Álvaro, adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero quiero felicitar al PNUD por la publicación de este informe que llevó tanto tiempo a hacer y que los que estuvimos involucrados sabemos que le invertimos mucho tiempo, invirtieron mucho tiempo, mucha dedicación y mucho esmero, y eso se refleja en la calidad del informe que han publicado. Que cuando todos tengan el acceso a él, entiendo que después de este evento ya va a estar disponible o en los próximos días, me parece que se los recomiendo que lo lean porque es sumamente rico en materiales, contenidos, sugerencias, lecciones aprendidas, recomendaciones. Es un trabajo realmente formidable. Así que felicitaciones al equipo del PNUD y a la investigadora que estuvo a cargo, Andrea Castañola, por el excelente trabajo que han realizado. Y por otro lado, obviamente, felicitar al Juzgado 10, ¿no? Que son los grandes protagonistas de esta historia, y es un equipo de trabajo que realmente uno lo conocía de antes, pero en el informe queda muy claro que es un gran equipo de trabajo y que tiene condiciones humanas y profesionales realmente poco frecuentes, y la verdad haber tenido la posibilidad de tomar contacto con todo lo que han hecho ha sido un placer, ¿no? Porque este informe, más allá de lo que sabíamos del Juzgado 10, nos ha permitido conocer mucho más de la historia de las reformas, de la economía política de las reformas, de los obstáculos, de los desafíos, de las oportunidades, de los éxitos y también seguramente de algunas cosas que no salieron tan bien. Así que felicitarlos porque
digamos, construyeron una historia, y con esta historia que refleja el informe a lo largo del tiempo, que muestra las distintas etapas en que se fueron implementando estas reformas, construyeron una historia, y una historia, en el momento cuando dije una historia, pensé en una analogía con alguna película, y se me vino a la cabeza historia de un matrimonio, pero no termina muy bien, entonces dije, no, pienso más en El Señor de los Anillos, ¿no? Porque es, digamos, una historia donde hay un equipo de personas que con adversidades y con muchas limitantes, y, digamos, logra sortear obstáculos que parecen, digamos, infranqueables, ¿no? Así que decían ustedes quién es Frodo, quién es Gandalf, etcétera, pero creo que hay una historia ahí sumamente, tiene algo de epopeya, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa por haber trabajado en el Poder Judicial, por trabajar en el Consejo de la Magistratura, por haber trabajado toda mi vida en temas que tienen que ver con la justicia, y sé lo difícil, digamos, nos consta, es algo que se discute en la literatura, ¿no? Las dificultades que hay en promover la innovación hacia adentro de los poderes judiciales. Y creo que esta historia se vuelve mucho más relevante por la pandemia, lamentablemente, ¿no? Creo que la pandemia resignificó todo lo que hicieron y todo lo que refleja el informe, porque algo que realmente era útil, valioso y relevante para el acceso a la justicia antes de la pandemia, con la pandemia, ¿no? Con las medidas de distanciamiento social, de aislamiento, en toda América Latina y en todo el mundo, básicamente, se vio cómo los poderes judiciales tuvieron que cerrar, digamos, tuvieron que cerrar las persianas, como decimos nosotros en Argentina, porque no se podía mantener el servicio de administración de justicia. Y en ese contexto, algunas de las reformas que promovió el Juzgado 10, que están reflejadas muy bien en el informe, le permitieron seguir funcionando y seguir trabajando en la prestación del servicio de justicia, seguir protegiendo los derechos fundamentales y garantizando el acceso a la justicia. Por eso me parece que es tan relevante esta experiencia, y cuando al comienzo de la presentación Claudio Tomasi lo contextualizaba, ¿no? Y hablaba de esta pandemia con esta triple crisis que mencionó, ¿no? De salud, económica y social, creo que es cada vez más importante tomar estas reformas en serio y pensar que son centrales para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de derechos fundamentales. Cuando a veces pensamos en justicia abierta o cuando pensamos en innovación en general, es algo que realmente se lo toma como que es un gusto que nos damos, ¿no? Como ese vino caro que nos tomamos cada tanto, que nos podemos dar un gustito, ¿no? Pero en realidad la innovación, digamos, es mucho más instrumental en todo el sector público, y es instrumental y ayuda a la consecución de fines centrales para todo sistema político, ¿no? Que es contener la conflictividad social y contribuir a la gobernanza de un sistema político. Entonces, creo que toda esta historia que cuenta el informe es mucho más relevante en el contexto de la pandemia y pone de relieve que innovar no es algo nórdico, no es algo gourmet, sino que es algo que tiene que estar en la agenda de los poderes judiciales de manera permanente, ¿no? Entonces, por ahí me voy a agarrar de eso para los próximos comentarios, que tienen que ver con la importancia de la innovación y lo que pone de relieve el informe en este sentido. Nora lo marcó, hay 6, 7 grandes hitos que hacen que el Juzgado 10 era conocido desde antes de este informe, ¿no? Y era conocido por una comunidad que fue creciendo porque digitalizaban expedientes, publicaban sentencias y resoluciones, usaban lenguaje claro, tenían un manual de procedimiento, tenían un repositorio de datos abiertos, ¿no? Digamos, ese conjunto de reformas que el informe captura muy bien, y la verdad que felicito el formato, porque el formato nos muestra cada una de las reformas, su impacto, digamos, en una apreciación muy razonable de cuál fue el impacto, su replicabilidad, ¿no? Y muestra también los mitos que hay alrededor de estas reformas, que son caras, que requieren mucho personal, que requieren cosas que el informe muestra que no es así. Entonces la parte de derribando mitos me parece que es especialmente valiosa. Y este informe es conocimiento para la innovación, ¿no? Y el conocimiento para la innovación es algo que en el sector público en general es costoso de manejar, de administrar, de gestionar, y en los poderes judiciales aún más, porque en este tema venimos los poderes judiciales siempre un poco más a la retaguardia, ¿no? Por distintas razones que por ahí exceden este espacio. Pero creo que hay un desafío, bueno, de cómo vamos a hacer para replicar, en realidad para compartir, difundir y diseminar
todo el conocimiento que hay en este informe, ¿no? Hay una serie de buenas prácticas que tienen que ver con la justicia abierta, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con la transformación digital de la justicia, que me parece que tenemos que pensar en cómo hacerlo, ¿no? Cómo este capital intelectual que encontramos en distintos lugares del Poder Judicial, cómo lo vamos a potenciar para hacer realidad esto que nos ocupa, que es una justicia abierta, transparente, accesible y que no deje a nadie atrás. Y creo que ahí me parece que algo interesante es en este espacio, porque pensaba, ¿qué actores se necesitan para esto? ¿Quiénes deberían estar en una estrategia de este tipo? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Cuáles son las alianzas, las coaliciones que tenemos que hacer? Y cuando repasaba, poco me empezaba a sonreír porque decía, bueno, gran parte de esos actores están acá, en este evento, ¿no? Está el PNUD, que es una institución líder a nivel global en la promoción de reformas de Estado de Derecho y de acceso a la justicia, la protección de los derechos fundamentales. Está el Juzgado 10 y también seguramente hay representantes de otros juzgados y de otros estamentos del Poder Judicial que están motivados en este tema. Está la Facultad de Derecho, ¿no? Que es uno de los grandes lugares donde deberíamos seguir discutiendo esto, por lo cual celebro que el programa Cuestiones de Estado que lidera Carlos esté tan comprometido con esta temática. Y además está JUFEJUS y está FOFECMA, que es un poco dos actores clave para poder replicar esta agenda, digamos, para darle una caja de resonancia a esta agenda, ¿no? JUFEJUS, la Junta Federal de Cortes y el Foro de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento son los dos grandes actores que definen política judicial en nuestro país y en nuestro sistema federal, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensarlo, un poco lo dejo como... quiero celebrar el informe, pero quiero pensar hacia adelante también. Así que lo dejo como recomendación para Pablo, para Mariano y para mí, para llevarlo al Consejo, para Francisco, para María del Carmen, en cómo podemos gestionar esto y aprovechar que tenemos documentadas estas experiencias para poder escalarlas y replicarlas de manera más amplia en el Poder Judicial. Es todo un desafío escalar la innovación, que ese es el otro punto. En el caso del Juzgado 10, como vemos también en otras experiencias, pero en este caso es un claro ejemplo de innovación de abajo hacia arriba, ¿no? Es como, en inglés, como dicen, bottom-up, ¿no? Son casos de innovación que aparecen descoordinadas de otras políticas institucionales, descoordinadas en el sentido de que no necesariamente están los puntos de conexión expresamente trazados, ¿no? Seguramente hay puntos de interacción y de coordinación con otros actores del sistema de justicia y en este caso del Consejo de la Magistratura, de la Justicia de Buenos Aires. Pero me parece que hay una tarea para el hogar, para quienes trabajamos en estos temas, en ver cómo ayudamos a escalar esto, ¿no? A que estas reformas, digamos, tomemos las reformas que creemos que pueden ser escalables y que en este momento son viables y pertinentes para poder trabajarlo y no dejar pasar el tiempo, y que esta agenda realmente se convierta en una realidad a la mayor brevedad posible. Y después, lo otro que me hizo pensar en el informe es, y vuelvo a lo del Señor de los Anillos, ¿no? Me da la sensación, no sé por qué, quizá me equivoco, Pablo y equipo, pero como que cuando uno lee el informe, uno los notaba de alguna manera como solos, ¿no? Quizá me equivoque y digo, solos en el sentido institucional, porque vos contabas, Pablo, que estaba en una cooperativa de software y que hay actores del juzgado y de otros lugares que constituyeron ONGs, digo, o sea, con lo cual hablaste de Hilda, hay una comunidad, pero todos los actores me parecían como extrajudiciales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces estaba pensando en esto, cómo podemos hacer, y se lo planteo a Nora, que tiene una mirada regional y técnica de estos temas de hace muchísimos años, cómo podemos hacer para que cuando aparezcan oportunidades o necesidades para innovar dentro de los sistemas de justicia, a qué puerta pueden ir a golpear, ¿no? Estas personas que quieren impulsar procesos de cambio, ¿no? Que nosotros vemos el informe y las reformas son realmente novedosas y son muy valiosas, pero realmente, digamos, se podrían haber generado espacios de apoyo, ¿no? para acelerarlas de alguna manera, ¿no? Y pensar que en la justicia no tenemos laboratorios, en general no hay espacios para la innovación, ¿no? No hay políticas proactivas para esto, y también pensaba que tenerlo es caro, ¿no? Para ser realista, en un contexto que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Y pensaba en cómo se puede hacer
para, a lo mejor aprovechando las economías de escala, ¿no? Y que espacios como, de nuevo, como JUFEJUS, como FOFECMA, digamos, como espacios que nucleen a las facultades de Derecho para pensar colectivamente cómo brindar estos servicios, ¿no? a aquellos actores que están pensando en innovar hacia adentro de los sistemas de justicia, ¿no? Se me ocurre desde, no sé, que la Facultad de Derecho puede tener una competencia de propuestas, un llamado de propuestas, ¿no? Donde aquellos que están innovando cuenten sus casos y reciban algún tipo de apoyo. A veces es tecnológico, a veces es metodológico, a veces es aportarle una disciplina profesional que el juzgado no tiene, ¿no? Pero creo que hay una oportunidad muy grande para pensar cómo acompañar desde afuera, desde afuera de los juzgados, a estos procesos de innovación. Pensaba que a nivel de gobierno abierto, a nivel nacional, hay una cosa que se llama el Lab Federal, creo, o Federal Lab, que es un espacio donde, bueno, se reúnen varias provincias para acompañar e identificar estos procesos de gobierno abierto en los poderes ejecutivos, que a lo mejor podemos evaluar ese tipo de experiencias. Y por último, el último comentario respecto al informe, que creo que pone de relieve bastante explícitamente, pero creo que hay que hacerlo aún más, el valor de la agenda de datos en la justicia, ¿no? El de publicar resoluciones, el tener repositorios de datos abiertos, la digitalización, el valor de los datos hoy en la justicia a la luz de la pandemia es una agenda que tenemos que seguir profundizando. El informe muestra el valor que tiene hacia adentro de un juzgado, en este caso el juzgado 10, y que esto seguramente se aplica a los demás juzgados de la jurisdicción y en general a todos los juzgados, pero tenemos que pensar cómo seguir poniendo en valor la agenda de una política, de un servicio de justicia basado en datos, ¿no? ¿Dónde están las deudas? ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde están los caminos que aún no recorrimos para seguir, como dicen los chicos cuando juegan, para seguir desbloqueando niveles, ¿no? Y poder pasar a otro nivel y poder pensar estratégicamente en la agenda de datos? Y me vuelvo a las palabras iniciales de Claudio Tomasi, ¿no? Cuando hablaba de esta pandemia, que es la peor recesión que tenemos a nivel global, dicen que en 300 años, con caídas de la economía tremendas, con tensiones socioeconómicas que se agudizan. Todo eso lo podemos leer en datos también, ¿no? Y el Poder Judicial necesita leer esos datos para poder, digamos, tomar decisiones proactivamente. Así que, bueno, tengo más comentarios, pero dejo acá si no me excedo con el tiempo. Felicitar de nuevo al PNUD por el excelente informe, agradecerles por el apoyo cuando nos embarcamos en este proceso, y felicitar y agradecer al Juzgado 10 por el liderazgo y por el compromiso con la temática. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras. Bueno, ahora le vamos a pedir a María del Carmen Battaini, jueza del Tribunal Superior de Tierra del Fuego y presidenta de la Junta Federal de Cortes. María del Carmen. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, un placer estar en este momento, muy agradecida. Carlos, Mariano, Álvaro, Nora, Pablo, Claudio, que hoy lo conocí, qué bueno tener gente que piense con esta apertura. Y también a Juan José. Juan José, vos sabés que los escuchaba cada uno y iba hacia atrás, ¿no es cierto? Porque uno en el presente, con el pasado, construye el futuro. Y en ese pasado tenemos tantos puntos en común, un camino transitado con mucho esfuerzo, a partir de un encuentro que tuvimos con Juanpi, como le decimos nosotros, y que empezamos a planificar una historia diferente, Carlos. ¿Te acordás cuando nos reuníamos en Tierra del Fuego? Nora también ha estado, Mariano también, en algunos de esos momentos, y Pablo ni te cuento, que venía a todas nuestras reuniones, nuestros encuentros de planificadores. Y allí empezamos a ver y empezamos a sumar un futuro diferente. Un futuro diferente que, Pablo, vos lo has logrado en tu juzgado. Pero, y te felicito, y yo digo, juzgado penal número 10, 10 puntos. A todo el equipo, a Pablo y a todo su equipo. Créanme que disfruté las 49 carillas y volví a hacer historia de esos encuentros donde pensábamos cómo podíamos brindar un mejor servicio de justicia, un acceso a justicia y a la justicia, a ambos ámbitos de una manera más cercana. Claro, yo los veo a ustedes desde Buenos Aires y es una realidad diferente.
nosotros trabajamos mucho en redes. Si no pudiéramos trabajar en redes, no podríamos dar respuesta a una persona que a lo mejor vive lejos y que no tiene para pagar un pasaje para irse a su lugar de origen, a un grupo originario que solamente habla wichi o kwom y no sabemos cómo entendernos. Y cómo vamos esa persona, esa mujer, ese hombre que necesita acceder a la justicia, no lo logra porque no podemos entendernos. Y hemos trabajado muchísimo desde la Junta Federal, y desde ya les digo a todos y a cada uno y cada una de ustedes, que en la Junta tienen un margen para trabajar amplísimo. Hemos creado, a partir de este camino que empezamos a transitar con Carlos y con todo su equipo, hemos creado un instituto, que es el Instituto de Innovación y Tecnología. Innovación en todos los marcos, y tecnología en aquellos lugares donde podemos sí dar una respuesta tecnológica. Ustedes piensen que todavía hay jueces y juezas que llegan a caballo a sus juzgados, y que ni hablar de luz, de qué les voy a contar de comunicaciones o internet. O sea, son realidades diferentes, pero son realidades a las que tenemos que dar respuesta. Y ustedes fíjense, como Pablo, en ese ejemplo entrecortado, porque entre que soy vieja y no escucho bien, y bueno, me costaba entender, pero ha dado respuesta a los dos ámbitos, al acceso a la justicia y a justicia. Eso es lo que tenemos que lograr. Y en eso estamos todos y todas, con todo nuestro esfuerzo y con nuestras ganas de seguir adelante. En la Junta Federal, Álvaro querido, tenés todo el espacio para trabajar con nuestro instituto, que lo viene haciendo ya hace unos años. Compramos un espacio en ARSAT y estamos trabajando en una nube para tener aplicaciones colaborativas y únicas que podamos compartir entre todas las provincias. Todavía nos falta la interoperabilidad con la Corte, pero ya estamos trabajando en gestión documental, en distintos tipos de gestión y en distintos tipos de sistemas creados y adaptados a cada realidad. Por eso celebro, pero fundamentalmente el motivador de este informe, un modelo para armar. Señoras y señores, tenemos que armarlo nosotros, el modelo, a nuestras necesidades. Ya no es la justicia, y en esto Nora aclaro que la justicia tiene que ser horizontal, las responsabilidades tienen que ser diferentes. Sí, tiene que haber un líder, como lo es Pablo, como lo es Carlos, como lo es Mariano, Álvaro, Juanpi, que no lo veo, pero sé que por allí está. Pero tiene que ser horizontal, con responsabilidades diferentes. El equipo somos todos y todas, y así tenemos que seguir avanzando. Me encantó el informe, ni les cuento los mitos, me encantó la respuesta a esos mitos que son comunes, y que son los que ponen trabas en el camino, pero siempre encontramos. Yo me acuerdo un día trabajando con Juanpi y con Carlos y Samantha, estaba también, y no sé si Jorgelina, Mariano me parece que esa vez no estaba, hablábamos sobre aquellos equipos donde siempre tenemos a alguien que, y no, me parece que no probaron, pero me parece que no se puede. Entonces, no sé quién de ustedes dijo que, bueno, ¿cómo podemos hacer para superar? Preguntábamos nosotros a esa piedra. Bueno, y eso me dijeron, es como una piedra en el medio de un camino, que si vos vas siempre por el mismo lugar y te topás con la piedra y te lastimás y te chocas, bueno, la piedra no se va a mover. Vas una vez, vas 2 veces, vas 3 veces, vas 4 veces, la pregunta es, ¿quién es el necio o quién es la necia? Tratemos de rodear esa piedra para seguir avanzando colaborativamente y en conjunto entre todas las provincias, y Cava, que forma parte de la Junta también, para poder dar respuesta a la comunidad de aquello que necesita. La gente necesita respuestas de la justicia, y a la gente no le interesa quién le da la respuesta, si el juez, el secretario, si el defensor o el fiscal. Necesita una respuesta. Así que te felicito, Pablo, felicito a cada uno de ustedes, Nora, pero maravillosamente claro tu informe, y Claudio, bueno, sigan apoyando estos
estas propuestas y estos proyectos, porque estos son programas que hacen bien al futuro de la justicia argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen, por tu apoyo, por tus palabras, la verdad, muy estimulantes. Bueno, ahora le vamos a pedir a Francisco Quintana, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y secretario general del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, más conocido como FOFECMA. Así que, Fran, adelante. Bueno, gracias Carlos, gracias a todo el equipo del Consejo, a Mariano y a Álvaro. Un agradecimiento también muy especial de manera institucional a Claudio y a Nora por haber hecho la presentación del informe, y obviamente también en esta dimensión más federal que el propio Álvaro refería, a la querida María del Carmen Bataini, gran anfitriona. Yo, si las jornadas de planificación van a ser en Ushuaia, ya te digo que me anoto, y agradecerle obviamente muy especialmente, veo algunas manos levantadas y eso que estoy con el celular, así que veo pocos y no a todos, y obviamente agradecerle mucho también a Victoria Ricapito, la secretaria letrada y enlace del FOFECMA, que mucho tiene que ver en lo que voy a compartirles en algunos instantes más. Yo, por último, pero no precisamente por eso menos importante, quiero agradecer y felicitar a los protagonistas, a Pablo en su condición de líder y cabeza del Juzgado 10 y a todo su equipo, aclarando, Pablo, que en este caso no me voy a detener en el desglose de los ejes de este informe en relación al día a día del juzgado, precisamente porque ya hemos tenido una instancia previa para conversar sobre esas dimensiones, sino que en todo caso voy a aprovechar este informe como disparador para compartirles, y algo hacía también María del Carmen en lo que tiene que ver con JUFEJUS, cómo hemos tratado de adaptar estos ejes a el funcionamiento de los propios consejos de la magistratura, que es en definitiva desde el rol en el cual me toca compartir hoy algunos minutos con ustedes. Y en definitiva decirles que así como efectivamente lo que se intenta es replicar y escalar esta experiencia, y lo digo precisamente haciéndome cargo de que ojalá podamos copiar este modelo en otras jurisdicciones, y precisamente por eso creo que las instituciones que hoy representamos tienen un valor fundamental para que experiencias que nacen desde lo local puedan luego copiarse, replicarse con sus particularidades en otras jurisdicciones. Creo que también es importante aprovechar este espacio para decir que se ha innovado a gran escala y con esquemas de gestión e introducción de tecnología en prácticamente todos los consejos de la magistratura. En definitiva, trabajando en lo que es no la única, pero probablemente sí la principal función o el denominador común a la hora de las funciones de los consejos de la magistratura en las distintas provincias, como es precisamente la selección de magistrados para cumplir con esa Agenda 2030 y esa premisa de no dejar a nadie atrás. En consecuencia, la primera pregunta que a mí me gustaría plantear para contestar inmediatamente después es si los consejos que integran el FOFECMA, es decir, los consejos de la magistratura en cada una de las provincias, en este contexto de emergencia sanitaria, funcionaron correctamente, y la respuesta sin lugar a dudas es afirmativa, porque contrariamente a la presunción que muchas veces se tiene con relación al funcionamiento del Poder Judicial, gran parte de los consejos de la magistratura no han mostrado mayores resistencias ni dificultades a la hora de incorporar cambios que tengan que ver, por ejemplo, precisamente con los procesos de selección de magistrados y funcionarios en cada jurisdicción, aunque también vamos a dar ejemplos de otros procesos en los cuales se han adaptado, siguiendo un poco esos ejes a partir del trabajo de campo dentro del Juzgado 10, dentro del equipo que a Pablo le toca liderar. Decía, los procesos de selección es una buena instancia para analizar cómo nos hemos adaptado a esta coyuntura, en los cuales se necesitan cubrir vacantes, se necesita convocar a concursos,
se necesita inscribir postulantes, tomar exámenes, corregirlos y, en definitiva, elevar ternas o candidatos, todas acciones que antes se realizaban bajo un sistema bastante analógico, pero que en esta situación y en este contexto tuvieron que ir mutando hacia la virtualidad y hacia esquemas digitales. Bueno, y digo digital porque, como precisamente se define en su informe, hubo que, en algunos ejemplos concretos, como puede ser, por ejemplo, los de las provincias de Neuquén o de Tucumán, trabajar arduamente para crear plataformas tecnológicas alternativas, plataformas innovadoras que se diseñaron especialmente para estos procesos, para brindar un servicio ad hoc, para brindar un servicio a medida. Proceso de selección, entonces, que migraron 100% a formatos digitales, con software creados específicamente para concursos virtuales de principio a fin, es decir, para que todas las etapas se puedan, aunque no necesariamente en la práctica suceda así, pero se puedan realizar de manera virtual, cumpliendo con el nivel máximo de eliminación de papel en el proceso. Bueno, como lo indica el informe, entonces, en definitiva, hoy podríamos decir con total convicción que la emergencia sanitaria se convirtió en una ventana de oportunidad que se termina abriendo para mejorar la utilización de los recursos no solo materiales, sino también humanos. Materiales, podríamos hacer mención a los procesos de despapelización, y ahí me resulta muy interesante los gráficos de ahorro en relación a la experiencia del juzgado 10, pero también recursos humanos que antes estaban preparados para una dedicación vinculada a procesos que de punta a punta eran en papel, y que ahora, en definitiva, tienen que también capacitarse y adaptarse a la virtualidad y a las nuevas tecnologías. Y eso aplica, por ejemplo, a jurados que antes tenían que viajar de un lugar al otro para tomar exámenes, y ahora lo pueden hacer desde sus ciudades de manera virtual, por ejemplo. Ahora también encontramos que a partir de estas adaptaciones se generan ahorros concretos, ahorros en viáticos, ahorros en traslados, ahorros en tiempos muy valiosos para aquellos que ceden parte de su tiempo siendo jurados en determinados concursos. Obviamente la realidad de cada provincia es diferente, los recursos de cada provincia son diferentes y los accesos a la tecnología en cada provincia son diferentes, y además el punto de partida también es diferente. Lo que quiero decir con esto es que probablemente había jurisdicciones que ya tenían procesos de digitalización internalizados que en la práctica corrieron con una ventaja significativa en comparación con otras jurisdicciones. Sin embargo, como denominador común, denominador que también encontramos en el juzgado 10 puertas adentro, lo que sí me gustaría resaltar es una plena convicción, un absoluto compromiso para adaptarse a esta situación, garantizando el mejor servicio de justicia. Esto también lo podemos llevar, por ejemplo, a las reuniones de los propios plenarios, de los consejos, que se han mantenido con el correr del tiempo de manera virtual o mixta, según sea el caso. Hay jurisdicciones que también transmiten en vivo sus reuniones plenarias a través de distintas plataformas, como puede ser YouTube. Las convocatorias a los concursos son virtuales y todos han incorporado la inscripción online, figura que, por ejemplo, existía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero no en muchas jurisdicciones. Y, en definitiva, nos encontramos con que esta realidad se fue adaptando con distintas fórmulas según sea la provincia, en general predominando los sistemas mixtos. Obviamente esto implicó desde lo formal muchas reformas a los reglamentos y a la documentación interna, o a la normativa interna, mejor dicho, de cada consejo. Tucumán, Chaco, Río Negro, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Cruz, distintas provincias que tuvieron que modificar sus reglamentos para poder realizar procesos de selección viables en pandemia, garantizando obviamente no solo la legalidad, sino también la transparencia. Y también
avanzando en la sistematización de acciones e iniciativas como aquellas en las que ha avanzado el propio Juzgado 10, que en definitiva nos sirve hoy de modelo porque es el informe en torno al cual se hizo esta convocatoria. Bueno, haciendo una analogía, también se ha avanzado en el marco de FOFECMA en la digitalización de expedientes, se ha publicado las convocatorias y las resoluciones en los sitios web de cada uno de los organismos y también del propio foro y en las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Tucumán, las actuales entrevistas personales se manejan de manera 100% virtual. Marco esto como un gran avance de participación ciudadana virtual y de transparencia en el proceso de selección. Y precisamente a propósito de la transparencia, también coincido con lo que el informe nos indica en torno a la utilización de las redes sociales, que también en el ámbito de los consejos de la magistratura ha resultado de enorme valor para transparentar nuestro accionar, pero también para dar a conocer la agenda de cada uno de los consejos. En definitiva, creo que tenemos que tratar de profundizar este eje, que no es de tanta aplicación a nivel provincial, sí desde el foro, sí desde nuestro organismo. Probablemente hay un gap importante y hay un potencial de mejora importante en lo que tenga que ver con la mayoría de las jurisdicciones, así como también creo que hay un potencial de crecimiento enorme en otro de los ejes que el informe menciona y que Pablo y su equipo han trabajado denodadamente, que es la aplicación del lenguaje claro. El FOFECMA es miembro activo de la red de lenguaje claro en nuestro país, red que fue constituida ya por el 2018, pero en definitiva creo que se puede avanzar mucho en el compromiso de cada una de las provincias. Para finalizar, mi sensación es que los consejos de la magistratura en los órdenes provinciales han dado respuesta institucional a la pandemia y han continuado un trabajo activo a pesar de las restricciones impuestas. Creo que ha habido siempre actitud de mejora y de superación para garantizar el pleno ejercicio de un derecho básico como es el de acceso a la justicia, pero sin dudas queda mucho por hacer y en esta suerte de cuenta pendiente creo que el testimonio de Pablo, de su equipo y los avances demostrados a través de la tarea que ellos encararon pueden servir sin dudas de modelo para replicar en otras jurisdicciones, en definitiva con el objetivo de lograr una justicia más abierta, más funcional y más transparente, una legitimación que creo que es necesaria en puertas adentro de nuestro Poder Judicial, no solo en el orden federal, sino también en cada una de las jurisdicciones. Así que ojalá sirva, y lo asumo como un compromiso desde lo que tiene que ver con FOFECMA, para que esta experiencia sea replicable en otras jurisdicciones. Quiero volver al principio, agradecer muchísimo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en definitiva nos permite hoy estar teniendo esta conversación. Quiero agradecer a Pablo y a todo su equipo, porque sin el compromiso de ellos no tendríamos hoy un informe de este valor, que de alguna manera espero que sea señero para poder replicar en otras jurisdicciones, y ojalá con María del Carmen, que me consta su compromiso, con JUFEJUS, con el propio FOFECMA, podamos contagiar a otras jurisdicciones para seguir avanzando en este camino. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fran, por tus palabras y por el compromiso asumido que tenés con esta agenda. Estamos sobre la hora, sin perjuicio de lo cual, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, lo único que le pido es que tendría que levantarme la mano, así le habilitamos el micrófono. Si no la hubiere, cosa que pareciera ser que no hay pedidos de palabra para hacer preguntas, entonces simplemente dar por concluida la actividad, reiterando el agradecimiento al PNUD, por supuesto, en nombre de Nora Lucy y Claudio Tomasi, a hacer extensivo ese agradecimiento a Andrea Castañola, que ha trabajado mucho también en la elaboración de este informe, por supuesto, una vez más, a María del Carmen Bataín y a Francisco Quintana, porque es muy importante la
federalización de esta agenda y la construcción de herramientas y la reflexión sobre las temáticas y los desafíos que tenemos por delante con perspectiva federal e incluso regional. Me parece que ese es un tema que también hay que tener en consideración. Bueno, a Mariano y a Álvaro, con los que trabajamos diariamente en este tema, y finalmente, por supuesto, a Pablo Casas y a todo el equipo del Juzgado 10, porque verdaderamente no es solamente producto de este informe, sino han sido y son ejemplo en una cantidad importante de ámbitos académicos, de la sociedad civil y judiciales. Son un verdadero modelo de trabajo en materia de justicia abierta, con lo cual sé que este no va a ser el último, sino uno más de tantos pasos que vienen dando ese gran equipo de trabajo, y que por supuesto siempre está bien predispuesto, como decía María del Carmen, a compartir esas experiencias con otros juzgados para poder ir diseminando de a poco la justicia abierta en toda la Argentina. Agradecerle una vez más a todos y a todas por su presencia, y recordarles que en el chat del Zoom encuentran el link que permite acceder al informe, así que no dejen de cliquearlo antes de que nos despidamos, porque si no después se pierde. Bueno, nuevamente muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.